Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, soy Eco, de Historia es una voz, y con mi amigo 4R61-7 y otro amigo en común más, le hicimos una entrevista a Santiago Tebada, ex bajista de la banda de Cuarteto de Nos. En este podcast hablamos sobre su trayectoria y evolución artística, su etapa con el cuarteto, su salida de la banda y su nueva etapa. y por último, alguna interpretación de sus canciones. Y señor Tebaya, si está viendo de casualidad al menos esta introducción, le queremos agradecer mucho por su tiempo y darnos esta oportunidad. A nosotros tres se nos hizo algo irreal este momento y algo que atesoraremos a lo largo del tiempo, de eso estoy muy seguro. Así que si son fans de Cuarteto o de este gran señor, les invito a quedarse escuchando. Así que sin más preámbulo, comencemos. Me presento, mi nombre es... Soy quien ha estado contactando con usted últimamente para la entrevista. Y pues antes que nada, muchas gracias por haber aceptado y pues voy a empezar con mi parte de las preguntas. Dale, adelante. Primeramente, ¿cómo cree que ha cambiado su percepción al momento de escribir pues, la música con respecto a cuando comenzó con el cuarteto y después con su propio proyecto solista? No sé, yo supongo que uno va aprendiendo más cosas, pero como componer es algo tan donde influye tanto lo inconsciente, y nosotros no sabemos qué es lo que está en nuestro inconsciente. Hay una parte que es medio difícil de responder, y que yo siempre por otro lado pienso que la ves en el resultado final, ¿no? Hay cosas que uno va buscando, y yo creo que una cosa que podríamos decir que se daba en el cuarteto, digamos, de los principios, que había mucha naturalidad, mucha provocación, digamos, en los 80s, los 90s, principios de los 2000s, había mucha cuestión de provocación, ¿no? Yo en el 2000 y pico, por el 2012, una cosa así, las canciones que iban a terminar siendo parte de Fuera de la Realidad, yo veía que como que no encajaban dentro de lo que era lo que estaba haciendo el cuarteto. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a trabajar en un proyecto para esas canciones. Y todo eso fue un proceso. El primer disco salió en 2017, y una de las búsquedas importantes era la búsqueda de la cuestión más espontánea, no tan producida, y te diría que las últimas dos cosas que saqué, que fueron el disco Tarzán a los 64 y la canción Un simple giro del destino, que es una versión de una canción de Bob Dylan, todo el proceso creativo, no tanto de la composición, sino el proceso grupal de grabación y todo eso, se acerca mucho más a lo que yo siempre quise, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Fue una cosa que fue grabada por todos juntos, sin metrónomo, utilizando mucho el sonido de ambiente, que es como una cosa como un aglomerante muy importante, y que yo escucho esas canciones y digo, esto está mucho más cerca de lo que yo quería, y la relación mía con Diego Bazar, con el productor de esas canciones, es como muy fluida. Ahora estamos por ponernos a grabar de vuelta. Justo estaba contestando unas cosas de cuándo nos íbamos a juntar la semana que viene para ponernos a trabajar en una canción que vamos a hacer, una colaboración con alguien que todavía no podemos decir. Así que bueno. Ok. No, pues sí, bueno, y ahora que menciona el disco de Fuera de la Realidad, hay una
en ese disco que también está presente en algunos otros de sus discos que pues, la descubrí hace relativamente poco y me llamó la atención y me gustaría ver cómo pues, la podría comparar con otra de sus canciones más conocidas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo compararía Enamorado Tuyo, que es yo creo que de sus más conocidas, y Ella es mi novio, que está fuera de la realidad? Ahí hay una cosa que el enamoramiento, digamos, no te digo el amor, porque creo que ninguna de las dos canciones son canciones de amor, porque el amor, una cosa así, es como algo que pasa entre dos personas, ¿no? Y en las dos canciones la persona, el personaje, esto te lo digo con el diario del lunes, ¿no? Porque cuando las escribí salió ahí, no sé cómo, ¿no? Pero en las dos canciones todo el asunto es una fantasía, un relato, una cosa que se hace el personaje de la canción. Es una película que se hace, que viene en los dos casos viene de dos lados diferentes, pero que tiene mucho que ver con lo que uno de alguna manera inventa en su cabeza, ¿no? Y bueno, nada, esa es un poco la idea de lo que pasa en esas dos canciones. Que Ella es mi novia, que tiene que ver con una novela que se llama La invención de Morel, que es un tipo que está en una isla y que ve gente y se enamora de una de las personas, de una muchacha que se llama Faustine, y que en determinado momento se da cuenta que Faustine no existe, que es parte de la invención de Morel. Pero lo que yo veo ahí es que siempre que nos enamoramos de alguien, nos enamoramos de la idea que nosotros nos hacemos de esa persona, es una fantasía nuestra, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con esa persona y nos damos cuenta que, no sé, como que pasa como un fantasma, porque lo que vemos lo que tenemos es nuestra fantasía y no lo que es esa persona, ¿no? Eso te lleva un tiempo después. Darte cuenta que nunca vas a saber cómo es exactamente la otra persona, pero bueno, nada, eso. Ok, muy bien. Y pues, bueno, retomando un poco el tema con el cuarteto, desde siempre, tanto como con la banda como en su propio proyecto solista, se ha hecho uso constante de figuras de la cultura popular o religiosas o políticas. Entonces, ¿cuál es normalmente el propósito, lo que se busca al momento de incluir o hacer referencia a estas figuras en algunas de las canciones de cualquier forma? Bueno, yo creo que hay una cuestión de provocación, medio vocacional. En mi caso la mantengo, me causa gracia, me gusta, me divierte mucho provocar, generar esa situación incómoda de que alguien, no sé, que la gente se ríe, ¿no? Y entonces dice, ay, sí, pero qué horrible tal cosa. Y no, pero lo que pasa es que él está jodiendo, es un chiste, no sé qué, es una cosa así. Y no es tan así, porque yo creo que la provocación tiene una función, y para mí, yo creo que es necesario que en cualquier sociedad haya provocadores. Si se callan los provocadores, es una manera de perder contacto con el pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento se dispara por provocaciones. Entonces a mí me parece muy importante eso, y yo supongo que poner esas figuras que están ahí en la vuelta,
tomar personajes de otras historias, de canciones, de personajes reales, personajes, cuestiones religiosas, no sé qué. Por ejemplo, hay una cosa también, ¿no? En Uruguay hacer chistes religiosos no es tan provocador como puede ser de repente en México, que es un país bastante católico, te diría, y Uruguay es un país es muy separada la iglesia del Estado, y entonces hay toda una tradición que hace que esos chistes para nosotros no sean tan provocadores para un uruguayo promedio, ¿no? Pero sí nos damos cuenta que en el resto de Latinoamérica capaz que pueden ser más provocadores, y no me parece mal, no me preocupa, digamos. Acá vos me decías, por ejemplo, del niño de Guatemala, que es hay un poema de Martí, que era el de la niña de Guatemala, y esa cuestión de hacer canciones basadas en poemas o en cuentos o cosas así, te diría que es algo bastante común en mí, ¿no? Porque yo me acuerdo que, creo que la primer canción que sale mía, que tiene que ver con algo conocido, con una cita conocida, es esta de Siempre que escucho al cuarteto, que aparece una canción infantil, la de Tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos y medias de tul, no sé qué, y que tiene mucho que ver, yo creo que tiene que ver, eso cayó bien en el cuarteto de esa época, porque Alvin venía del mundo de los parodistas, que son unos conjuntos de carnaval que hacen parodias de cuentos, de lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, claro, cuando vos estás citando otra canción, y entonces estaba eso de la muñeca vestida de azul, y con lo del niño de Guatemala pasa un poco lo mismo. Es como tomar un poema y irlo distorsionando, irlo cambiando. En vez de una niña es un niño, y habla de cosas, yo qué sé, yo siempre me río mucho del Tabela adolescente muy tímido, y el personaje que aparece ahí tiene mucho que ver con eso. Y entonces, bueno, no sé, y después hay otras canciones, yo que sé, por ejemplo, La Princesa en Fuera de la Realidad es una canción que está basada en el primer verso, está robado, se lo robé a Rubén Darío, uno de los grandes poetas latinoamericanos del modernismo, y después a partir de ahí la fui empeorando, porque me acuerdo que había mucha gente que decía que Rubén Darío, que musicalizar a Rubén Darío era muy difícil, porque escribía de una manera tan musical, tan perfectamente musical, que cuando le ponías música, esa música sobraba, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tomar el primer verso, la princesa está triste, que tendrá la princesa, y después voy a poner cosas, no se trata de ponerle cosas de hoy, sino que se trataba un poco de joder, un poco empeorándola, ¿no? Pero creo que quedó buena, de todas maneras. Y eso está bastante presente, y también está presente el tema de agarrar directamente poemas o cuentitos y ponerles música. Por ejemplo, en este último disco, en Tarzana los 64, agarré un poema de Rubén Darío, que es la canción que se llama Eulalia, que es el poema ese que dice era un aire suave de pausados giros, no sé qué, que siempre me pareció fascinante, muy, muy lindo, y
te diría que esa es una canción que por ejemplo, que en los 80s, 90s había un manejo armónico ¿cómo se llama? De acordes y combinaciones de acordes que yo capaz que no manejaba tanto como ahora, y que tiene mucho que ver con canciones, yo que sé, de Stevie Wonder o cosas por el estilo, que son esas cosas esos tipos que hacen cosas increíbles a partir de una melodía y los acordes que vos vas viendo que son la secuencia de acordes, y pero este tipo está loco, ¿cómo? Esto lo ves escrito, te pasan los acordes y vos decís, esto va a sonar muy raro, y sin embargo la canción suena como una balada muy, muy, muy linda, con una melodía linda, no sé qué, como me pareció como... Pero bueno, lo cierto es que esa cuestión de las historias, cuentos, poemas, está muy presente. La canción Nocturno de la Estatua es un poema de un mexicano que se llama Xavier Villaurrutia, que fue un tipo muy importante. No es de esos tipos así súper conocidos, como te podría decir, como de México, como Octavio Paz o como, ¿cómo se llama Juan Rulfo, que son fantásticos también. Pero bueno, para mí Villaurrutia es un poeta muy, muy importante. Así que bueno, no sé. Después acá me decís sobre la evolución. Aunque decepcione, yo no sé si uno evoluciona, yo no sé hasta qué punto una persona a lo largo de su vida progresa, ¿no? Más allá de que desde que no sabes hablar a que aprendes a hablar, aprendes a escribir, aprendes una serie de cosas, pero de cierta forma cuando llegás a ser más o menos adulto, yo creo que ya está conformada tu personalidad, tus vocaciones, y uno va incorporando cosas, pero no sé, y obviamente que vas cambiando, pero no... La idea de que esos cambios son progreso, no sé si es así. Sí creo que la idea de los cambios es algo necesario y es algo inevitable en las personas creativas. De repente hay gente que la creatividad se les fue, ¿no? Y entonces sigue repitiendo lo mismo, disco tras disco, porque saben que eso funciona, aunque a veces eso no funciona, porque hay gente que dice, no, fulano no lo escucho más porque son todos los discos iguales, y hay otros artistas que vos decís, todos los discos son iguales, y les va bárbaro, ¿no? Así que no se pueden sacar muchas conclusiones. Sí. Bueno, ya para cerrar ya con mi bloque, el primero de preguntas, es para preguntarle que usted, aparte de la música, también se dedica a las artes visuales. Incluso, no sé si me estoy equivocando, desde antes de hacer música, no sé si sea así. Sí, desde antes. Me gustaría preguntarle cómo ha funcionado más o menos eso o cómo ha sido convivir con eso, o incluso directamente mezclarlo en algunos proyectos. Bueno, fue una cosa que siempre me interesó mucho. Fue lo primero que me puse a estudiar. Encontré un gran maestro en ese sentido. Yo creo que lo que más aprendí fue de maestros que yo elegí, ¿no? Y me acuerdo que el maestro de pintura que elegí, vi las pinturas de él y digo, yo tengo que estudiar con este tipo.
Lo mismo que con los maestros que tuve de música, que escuché la música que hacían, yo dije, yo tengo que escuchar con estudiar con este tipo, y después me recomendaron a otra gente, me dijo, anda a escuchar tal cosa, no sé qué, y yo dije, yo tengo que estudiar con ¿no? Durante mucho tiempo pensé que esa cuestión del mundo de las artes, por un lado, y la otra cuestión del mundo de la música, yo veía como que lo que yo hacía en música tenía mucho que ver con el humor, mucho que ver con esa cuestión de la provocación, y por otro lado, después lo que yo veía es que durante mucho tiempo vi la cuestión de la pintura como algo que yo estaba estudiando más en serio, entre comillas, ¿no? Y en determinado momento me empecé a dar cuenta de que lo que yo estaba haciendo en pintura iba para la provocación también. Y estaba metido el humor en eso. La otra vez estuvimos seleccionando pinturas mías, desde pinturas bastante viejas hasta cosas más actuales, para la casa de mi hija, de Victoria. Y dije, mira, cosas tan distintas, y sin embargo hay un elemento en común, que creo que es un poco también lo que pasa con la música. Y hoy digamos, esto es algo post 2020, que ahí leí un montón de libros muy, muy importantes de Philip Tagg, que es un musicólogo que me sirvió de mucho, realmente aprendí muchas cosas con ese tipo, que habla que la comunicación que hace la música la plantea no como esa idea, viste, de la música es el lenguaje universal, no sé qué. El tipo dice, no, la música es un lenguaje que transmite cosas. Lo que pasa es que no es explícitamente logocéntrica, o sea, basada en la palabra, decís, tal melodía quiere decir tal cosa, no. Pero sí, esas melodías, esas músicas, esos timbres, todo lo que es la música transmite cosas, y una parte muy importante que la transmite a través de visualizaciones. La música provoca visualizaciones. Y entonces yo digo, mirá, claro. Entonces yo creo que por ahí hay algo que tiene que ver bastante con esa cuestión de hacer música y hacer pintura o cosas visuales, ¿no? Por ahí está el vínculo. Ok, muy bien. Bueno, antes de cerrar para pasar con el siguiente bloque, nuevamente quería agradecerle por responder este primer bloque y pues gracias. Bien, continuemos. Buenas tardes, días. A ver, la verdad, esto de cómo estoy. Voy a estar en este segundo bloque. Gracias por estar aquí. De hecho, se me hace algo irreal. Honestamente, no le voy a negar, ando un poco nervioso porque es todo el día. Ayer casi no pude dormir pensando justamente en este momento. Bueno. Y muchas gracias por estar acá. Así que este bloque va a estar más relacionado hacia el Cuarteto de Nos. Y la primera pregunta es, ¿cómo era el proceso creativo entre Roberto y usted? Mira, el proceso creativo de todos, digamos, de los que componíamos dentro del cuarteto, Roberto, Ricky y yo, siempre fue una banda de 3 compositores. Es decir, siempre. Primero fue de 3 compositores, en determinado momento fue de 2 compositores, y después de Habla tu espejo fue una banda de 1 compositor. Pero o sea que el proceso creativo de repente tenía que ver un poco más con los arreglos, porque hay algunas canciones que son coautorías, que de repente son una letra de Roberto y la música es mía o cosas así, pero son muy poquitas. O sea, si vos escuchás una canción que está cantada por mí en el cuarteto, y el 95% de las posibilidades es que sea toda mía.
digamos. Y era como que cada uno traía sus canciones y íbamos viendo cómo hacer los arreglos. Y hasta que empezamos a trabajar con Campodónico, hay una parte muy importante de lo creativo que tenía que ver con Ricky, que era el que le daba el toque final a las canciones a nivel de producción, ¿no? Grabamos las bases y eso, y él terminaba metiendo las guitarras y cosas que fueran necesarias, y que es un poco lo que caracteriza al sonido del cuarteto de los 80s y los 90s y el 2000, el disco que sacamos en el 2000, ¿cómo se llama? Cortamambo. Y después empezamos a trabajar con productores, con Campodónico. Yo creo que fue una cosa muy, muy interesante que nos abrió un montón de puertas. Y no por el disco del cuarteto que sacaron ahora, que se llama Puertas, son otras puertas las que nos abrió. Y bueno, ahí fue que empezamos a viajar, y creo que Campo fue una parte importante en ese momento, y a mí me interesó mucho. Y en ese momento yo me acuerdo que en los 2000, cuando empezamos a trabajar con Campo, empezamos a ver un montón de herramientas que eran un poco juguetes nuevos, que tenían que ver con todo lo que tiene que ver con el Pro Tools. Se podía poner todo a tiempo, que nosotros éramos un poquito desprolijos con esas cosas. Podíamos afinar las voces, podíamos hacer un montón de cosas que en ese momento yo creo que eran un juguete nuevo interesante. Yo creo que no solo para el cuarteto, sino en general para la música, ese juguete yo creo que se empezó a gastar, y por eso es que yo, cuando empecé a pensar en las canciones, en las canciones de Otro Tabela, empecé a pensar, yo quiero todos estos juguetes, los quiero fuera, quiero volver a grabar de la manera más natural posible, ¿no? Y como se dice, y yo creo que también había, en ese sentido, dentro de los cambios que se iban dando dentro de la música que hacía el cuarteto, yo veía una cosa que yo ya les comentaba hace un rato, que yo estaba yendo para un lado y el cuarteto estaba yendo para otro, y que eso es lo que iba generando esa cuestión de, primero, la necesidad de generar un proyecto mío, primer disco 2017, pero creo que todo eso iba llevando a que, en cierta forma, en algún momento me iba a pasar que iba a decir, bueno, mira, yo lo que me interesa hacer es desarrollar este proyecto mío. Lo demás no, déjalo por ahí. Y ahí fue cuando le planteé al cuarteto de que, bueno, yo iba a seguir por mi cuenta, ¿no? Y yo creo que siempre está bueno que uno vaya cambiando. Es mejor cambiar que no cambiar. Es un riesgo. Yo creo que hay cosas sobre lo que hace el cuarteto me resulta muy difícil ser objetivo, ¿no? Y sobre mí también me resulta difícil ser objetivo, pero por lo menos sé cómo fueron saliendo las cosas, y yo veo que en estos últimos años hubo, a partir de 2020 sobre todo, aparecieron un montón de cosas en la música que estaba haciendo, que para mí son muy importantes, porque tienen que ver con la presencia de la música negra en toda América. Cuando me empecé a juntar en el 2020, que no girábamos ni nada, un amigo, Diego Azar, el que fue productor de este último disco, no sé, nos empezamos a juntar a escuchar música, y en determinado momento yo digo, estaba con esto del musicólogo que les comentaba,
de los tambores de tipo de 70 y pico de años que toca con Diego, que tocó en estos discos, en la canción de Dylan y en Tarzán a los 64. Estaría bueno hablar de él porque me interesaría ver cuáles son los significados que maneja la música negra en el Uruguay, no sé qué. Y de muchas de esas conversaciones salieron cosas que tenían que ver no solo con la música negra en Uruguay, sino con la música negra en todo el folclore latinoamericano, que está muy presente. En todo el latinoamericano, no, americano en general. Porque es algo que va desde Canadá hasta Tierra de Fuego, ¿no? Todos los lugares donde hubo esclavos negros, quedó una influencia ahí muy importante, porque no hay que olvidarse que América fue invadida por los europeos empezó la cuestión en 1492 y fueron llegando a lo largo de unos 506, 7, 8, 9, unos 500 y pico de años, diferentes influencias europeas, etcétera. Pero esa influencia africana, lo interesante que tiene es que todos esos esclavos fueron traídos en 200 años y de una misma región, que es la región del Congo. Entonces como que compartían una misma cultura y por eso es un elemento aglutinador tan importante sobre todo dentro de la música popular americana. Y yo creo que eso está presente, más presente, ¿no? Porque digo, uno siempre escucha, yo qué sé, si uno escucha música popular y no le gusta la música que hacen los negros, es que tiene un problemita. Porque yo creo que esos son los que hacen la mejor música por lejos. Y bueno, nada, yo creo que ahí hubo un cambio importante en ver cosas, por más que yo también, cuando estaba haciendo Fuera de la Realidad, me acuerdo que trabajé con Sara Sabaj en la cuestión de arreglos de coros y eso, que es una cantante, y me acuerdo que ella hacía coros con Rubén Rada, y habíamos tenido la misma profesora de canto y todo, y siempre me hablaba de cómo funcionaba yo rítmicamente cantando, ¿no? Me decía, mira, eso que vos estás haciendo, lo hace muy poca gente, y me decía, está casi tan bueno como lo que hace, como lo que hace Rada, ¿no? Que Rubén Rada es un cantante que es absolutamente fuera, no sé, con una musicalidad, una genialidad, una creatividad, es fantástico, ¿no? Y que ella, que trabajaba con él, me dijera esa cosa, yo dije, con esto ya estoy, ya estoy cumplido, ¿no? Por el resto de mi vida. Así que bueno, no sé. Y acá me preguntabas de las canciones, no sé, que me representan más. Yo ahí no sé, porque uno hace, ¿no? Hay veces que hay algunas canciones que en general, algunas canciones que a veces digo, esta canción ahora ya sé cómo grabarla un poco mejor. Muchas veces pasa que, claro, como no la hice muy bien, no pasó mucho, ¿no? No me ha pasado que sea muy exitosa una canción de las mías, ¿no? Una canción que yo dijera, justo le gustó más esta canción que es re floja, ¿no? En ese sentido yo creo que tengo suerte, ¿no? Estoy más o menos de acuerdo con el público, ¿no? Y además una cosa que me gusta y que siempre vimos con el cuarteto y que
sigo viendo con mis canciones y la gente, es que hay canciones que yo veo que están buenas, que me gustan mucho y que de repente veo que no están entre las 10 más populares de Spotify y cosas así. Pero cada tanto aparece alguien que me escribe y que me dice, porque qué buena canción es esta o aquella, o cuando vas a grabar de vuelta una versión de tal otra canción, no sé. Tengo esa suerte, ¿no? De que siempre aparece alguno que encontró algo interesante y eso tiene que ver un poco con el que hizo los diseños de las tapas de mis discos de Fuera de la Realidad, de Modernistas, de Bien Clarito, de Tuyo, que es el Maca, que también es un poeta. El otro día estaba en una entrevista y decía, él tiene una editorial de libros de poesía, y él decía, bueno, si yo de todos los libros de un año, hay 2 o 3 personas a las cuales leyeron una frase, un verso, una cosa así, y eso les tocó, yo con eso estoy contento, ¿no? Yo creo que hay que tener cierta humildad en el sentido de no querer, no pretender ser una especie de entidad que puede cambiar cosas de las cuales el ser humano es bastante poco capaz de cambiar, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que uno hace, ¿no? Así que bueno, no sé, creo que con esto estamos con esta parte y creo que había las preguntas de Heriberto, ¿no? Sí. Muchas gracias por este bloque y por su tiempo. Ahorita vamos a ir con Heriberto a su parte igual. Muchas gracias. De nada. Bueno, acá habla de salir de la banda en 2024. Yo creo que ya estuve hablando. Yo creo que es algo que digamos, de momento, a mí lo que con el tiempo me fue pareciendo cada vez más importante no, me gustaba más, lo que más me gustaba era componer y cantar. La idea de ser un instrumentista, tocar el bajo y cosas así, ya me interesaba menos, y claro, los últimos discos del cuarteto venían a ser discos en los cuales yo estaba solo como bajista, y por otro lado estaba haciendo mis discos, pero yo creo que 2020 fue un año que marcó un poco, porque nos obligó a no hacer nada y pensar. Y entonces ahí fue que se empezó a plantear la cuestión. Y fue el proceso de alguna manera fue dado en ese periodo que yo le fui, digamos, les avisé, para la gente fue una cosa muy de golpe, pero dentro de la banda obviamente ya lo veníamos hablando con bastante tiempo de anticipación, entonces ellos ya lo tomaron como de una manera mucho más tranquila, ¿no? Ya sabían que se venía la cosa. Y acá dice lo de ser alguna canción que no me representa o incluso me incomode. No, yo creo que me incomode, no sé, digo, es un grupo creativo que por más que se fue desmembrando y todo, siempre mantuvo un nivel por parte de cualquiera que nada, que lo comparo con otras cosas y yo me siento mucho más cerca de esto que de muchas otras cosas, ¿no? Y después hay otros artistas que de repente yo diría, me encantaría tocar con este o aquel, algunos están muertos, no sé, pero bueno, me gustaría tocar música de otros artistas, pero que son un poco una suerte de fantasía, ¿no?
Yo soy un poco de la idea de que estamos en una época que no es una muy buena época para la música, ¿no? Yo creo que la música funciona muy como algo de fondo y bueno, nada, no te digo que me preocupe, me quite el sueño porque tengo conocimiento de historia de la música, de historia del arte y cosas por el estilo, y sé que hay periodos en los cuales hay una creatividad increíble y hay periodos en los cuales pues decís, ¿y acá qué les pasó? Que no salió nada como la gente, ¿no? Y siempre, digamos, toda crisis implica que va a pasar algo, que va a pasar algo bueno después, ¿no? Después acá habla sobre la malinterpretación de las canciones, ¿no? Hay un artículo muy importante de una crítica norteamericana, Susan Sontag, que se llama Contra la interpretación, y la mina lo que plantea es que la interpretación no cuenta, qué es lo que está escrito, qué es lo que está dicho, qué es lo que está cantado, qué es la música que es, ¿no? Como decir, no me vengas con historias a teorizar sobre. Una de las cosas que soy es antiteórico. No vengas a teorizar con que tal personaje en tal obra de teatro, él habla sobre literatura, más bien. Pero yo creo que eso se aplica a cualquier cosa, ¿no? Y te diría que ahora, hace poco, se empezó a hacer viral después del asunto de Bad Bunny, y de toda la cuestión de lo latino y cosas por el estilo, la canción No Somos Latinos, ¿no? Y yo bichando ahí un poquito en redes sociales, en grupos de fans y cosas por el estilo, qué cosas decían, me daba cuenta de. Y por más que de repente yo decía, estos son pibes que de repente tienen entre 10 y 17 años, no sé, como que no son tipos que tengan una carrera literaria o cosas así. Sin embargo, veía tanto sentido común en los comentarios que hacían, y como que interpretaban lo que estaba en la canción y entendían bien cuál era el espíritu de la cuestión, ¿no? Esa cuestión de ser provocador, de reírse de uno mismo, ¿no? Porque como que ese personaje de la canción, nosotros siempre, esto no es una teorización, sino que es algo que siempre lo hicimos, de que nos reímos de muchas cosas, y lo que siempre tuvimos más a mano para reírnos es de uno mismo, ¿no? Vos te ves haciendo cosas y decís, qué pelotudo que soy, Dios mío. Voy a escribir algo sobre esto porque me encanta. Así que bueno, no sé, me parece como que yo creo que siempre como que hay algún videíto por ahí que dice que hay canciones que son cancelables, pero son vistos por mucha menos gente que la gente que escuchó esas canciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual eso está diciendo que, bueno, al que no le gusta no lo escucha, y hay mucha gente que sí le gusta y que escucha por ahí que hay una canción que, no, que esa canción habría que cantarla, y como se dice, y es como que, nada, no pasa nada. Espérate que acá estamos, ¿qué me dice? Está bien, tenemos tiempo todavía. Yo igual a las 12 me viene a buscar el carruaje de la Cenicienta. Y bueno, acá hablan de cómo me he sentido en este tiempo desde que empecé a
a estar metido solo en el proyecto de Otro Tabela, y que yo creo que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la cuestión de las artes visuales y eso. Yo creo que en la salida del cuarteto, capaz que por el tiempo que vi que tenía durante el tiempo que no pudimos hacer recitales por todo el invento de la pandemia, el tiempo te da posibilidades de pensar. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, a lo largo de mi vida hubo momentos en los cuales yo hice cambios en mi vida, en los cuales yo lo que digo es que compré tiempo, ¿no? Me acuerdo que el primer cambio de trabajo importante que tuve fue dejar de trabajar en un trabajo que no tenía nada que ver conmigo, que era trabajaba en una clínica médica dándole números a la gente, que no sé qué. Bueno, con eso vivía, y de repente conseguí un trabajo en un banco estatal que promovía la vivienda y cosas por el estilo, que tenía que ver con la arquitectura, que era lo que yo estaba estudiando. Y entonces yo digo, mirá, qué bien, ahora el trabajo y lo que estoy haciendo, en el trabajo voy a aprender cosas que tienen que ver con eso. Terminando, me empecé a aburrir de la arquitectura, y ese tiempo que había comprado, que decía, bueno, estoy todo el día en eso, empecé a buscar otra cosa, y ahí fue que conseguí que me prestaran para trabajar en artes visuales en la Intendencia de Montevideo, en el gobierno de la ciudad de Montevideo. Y fue como comprar tiempo, porque a partir de ahí yo decía, bueno, entre que hago música, entre que pinto y organizo exposiciones y hablo con los artistas y todo eso, bueno, todo eso me iba nutriendo, ¿no? Y me hizo, yo creo que es una cosa que me hizo crecer mucho, aprender muchas cosas, conocer muchas cosas, ¿no? Fue algo muy importante para mí. Y en el 2011, yo me acuerdo que, bueno, las giras que veníamos haciendo con el cuarteto eran cada vez más largas, estaba cada vez más bueno todo eso. Y entonces ahí yo renuncié a ese trabajo, si bien seguía haciendo cosas que tenían que ver con las artes visuales y hice curadurías así como importantes, pero ya de manera independiente. Pero esa renuncia para mí fue una compra de tiempo, ¿no? Y en 2024, te diría que ya era una cosa a fin de 2023, que fue el último show que toqué con el cuarteto antes de irme. Ahí yo como que dije, bueno, acabo de comprar tiempo, hacer otra nueva compra de tiempo para dedicarle a los embajadores, a producir discos, a pintar, a dibujar, a trabajar con artistas como curador, que es algo que me gusta mucho. Y yo creo que eso me ha venido realmente, me ha venido muy bien, ¿no? En cierta forma te podría decir que mi experiencia en cuanto a compra de tiempo, podría decirte que soy un buen comprador de tiempo. Y con los años se ve que he ido aprendiendo a comprarlo mejor, ¿no? Y el concepto esto de Tarzán a los 64, ¿no? En realidad, lo objetivamente cierto es que es las canciones que hicimos, las canciones que tocamos con una banda y un productor que entendían muy bien para dónde quería ir yo.
lo cual me parece una cosa muy, muy, muy importante. Y ya más en lo anecdótico, a los 64, porque el año pasado cumplí 64 años, y hay una canción de los Beatles que se llama When I'm 64. Para mí los Beatles fueron muy importantes. Y después hay dos canciones en las cuales aparece Tarzán, que son Tarzán y Eva y El Nenito del Futuro, que todas las canciones del disco me gustan mucho y me gustan mucho cómo quedaron. Pero como aparecía ese personaje, como aparecía el personaje de Tarzán en las dos, dice que bueno, es Tarzán a los 64, ¿no? Y una cuestión conceptual, ¿cómo te puedo decir? Yo siempre hacía los diseños de las tapas con este amigo, con el Maca, que es un tipo realmente como diseñador, es un tipo muy refinado. Y acá yo me di cuenta de que no tenía todavía pensado la cuestión de la tapa, no iba a salir. En otros discos yo hacía unas ediciones físicas con un código de barra para que la gente se lo baje, pero ahora yo estoy trabajando con un sello. Y entonces, claro, el sello no le iba a parecer bien que la gente se bajara gratis mi música de un lugar, sino que querían que la escucharan en Spotify o eventualmente hacer un disco o algo por el estilo, pero no era lo que estaba planteado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una tapa bien guaranga, y realmente la tapa es como, si bien mantengo el logo y la tipografía que uso siempre, dije, voy a hacer yo como gritando como Tarzán en las cataratas, a ua ua. Hice una foto mía, y hice una cosa de Photoshop súper básica, y me parece que tiene que ver con esa frescura, con esa cuestión de cómo fue grabado, la espontaneidad, digamos, de cómo fueron saliendo los arreglos, de que aparte las canciones, en la medida que íbamos avanzando en la grabación, porque hubo como 3 capítulos de grabación, por decirlo de alguna manera. Yo me acuerdo que en el último nos juntamos a ver las canciones que íbamos a grabar y les pasamos, ahí el equipo funciona, el Santo, Diego y yo, viendo un poquito el arreglo, y se lo pasamos al Oso y a Miguel, el bajista y el baterista, y lo que les pasamos fueron una cosa muy, muy como diciendo, mira, te paso esto como para que cuando nos pongamos a grabar haya libertad de que ustedes pongan lo que les parezca, ¿no? Y funcionó realmente muy bien. No sé, yo creo que eso fue una muy buena cosa. Y bueno, y con esto creo que más o menos redondeamos, porque ya me está pasando a buscar el carruaje. Espero no olvidarme del zapatito de cristal. Muchas gracias, pues, por esta tercera parte, por esta Bien. tercer bloque. Bueno, Gracias. muy bien. Bueno, después mándenme el link de dónde está publicada la entrevista, porque así lo comparto en las redes. Resumiendo, entendemos con esta entrevista 2 cosas. Número 1, me veo mejor así, ¿o no? Digo, ¿quién escribió este guión? Ridículo. Bueno, lo segundo que entendemos con esta entrevista es la trayectoria del señor Dávila, quien hoy se encuentra muy bien, incluso con un lanzamiento reciente hace unos meses, Tarzán a los 64, disco que les recomendamos, por cierto. Para terminar, nos gustaría agradecer una vez más al señor Santiago Dávila, quien muy amablemente nos aceptó la entrevista, que es de verdad una increíble persona y al que deseamos mucha suerte en sus proyectos futuros, que parecen ir bien encaminados además. Muchas gracias.